En Efesios 5, 17. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta ahí nomás, hermanos. Hablemos de este tema, hermanos. La Escritura nos dice que debemos ser llenos del Espíritu, ¿sí? Lo cual tiene que, como referirse a estar llenos de Dios, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo sería la equivalencia a estar llenos de Dios. Sí, quiero ver un poquito el contexto, porque muchos pueden pensar, ¿qué necesito hacer o cómo debo entender al ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Si tengo que ser lleno de Dios, en otras palabras, pero en el contexto vemos un poquito, en el versículo 1 del capítulo 5, para ver un poco el contexto, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese, ¿de qué forma uno es lleno del Espíritu Santo? Al ser imitador de Dios. ¿Cómo qué? Como que yo voy a estar en un trono acá reinando así como Jesús, como Dios que me alabe y que me sirva a todo el mundo. No, pero sí en el concepto como Cristo, ese Dios hecho humano, nos deja el ejemplo de cómo ser imitadores de Dios, ¿sí? Como hijos amados, quiere decir, como aquellos que en verdad han nacido de nuevo, aquellos que en verdad reconocen que han estado de muerte, han pasado a una vida nueva, como aquellos que en verdad se dan cuenta que son salvos y que ya no viven para este mundo, y que de esa manera ahora su mente está siendo transformada para vivir para Dios, pero el ejemplo que toma para ir adoptando un estilo de vida diario no es de cualquier persona, no es de cualquier ser humano, sino de Cristo Jesús, para poder llegar a entender que de esa manera somos espirituales, que de esa manera nos vamos a ir llenando más y más del Espíritu de Dios. Todo lo contrario, quien no está lleno del Espíritu de Dios, está lleno del mundo, está lleno de las cosas, pensamientos, acciones, deseos, intenciones que el mundo o la carne nos da también. ¿Se entiende? De hecho, antes de ser cristianos estábamos llenos del mundo, de todo tipo de pensamientos, sentimientos y deseos que no son correctos y de acciones que no son correctas. ¿Cierto? De eso estábamos llenos, ¿no? Estábamos llenos de todas estas cosas, pero ahora que somos hijos de Dios, nosotros debemos imitar la vida de Jesús, ese amor, esa compasión, esa vida de servicio a Dios, esa entrega total, ese esfuerzo, esa valentía, esa dedicación de agradar día con día a Dios, imitando ese ejemplo a seguir cada día de nuestra vida. Y el verso 2 nos dice: andar en amor, como también Cristo nos amó. Una de las cosas que nos hace ver que somos hijos de Dios, Jesús lo dijo: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. A veces eso, hermano, es una de las identidades, ¿no? Como para identificar cierta cristiandad, cierta hermandad. Dice, no, pues somos hijos de Dios. Pero cuando hay tanta riña y pleito y todo eso, hermano, y celos y envidias y contiendas de cualquier cosa, eso se puede ver como que es muy falto de un cristianismo real, porque no reina ahí el amor, no reina la compasión, la misericordia, el hacer bien al hermano, el no hablar mal del hermano, el tener buena intención hacia el hermano. ¿Se entiende, hermanos? Así es que dice aquí que nosotros debemos andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Fíjese. Ahora el verso 3, fíjese lo que es también, está lleno del Espíritu Santo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Bueno, tradicionalmente nuestra costumbre de hablar, ¿de qué eran nuestros temas antes de ser cristianos?
Al que le gustaba la pelota, la pelota. Al que le gustaba las carreras de caballo, caballo, los gallos, etc. Ese era su diario hablar, su diario vivir. O aún peor, cuando no éramos cristianos, los hombres, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de mujeres, hablábamos de amores ajenos, hablábamos de infidelidades, etcétera, ¿no? Y de borracheras y esto y lo otro. Ese era nuestro hablar. Por eso dice aquí la Escritura, pero fornicación y toda inmundicia, incluyendo palabras, no palabras que tuvimos antes en un vocabulario callejero, obsceno, con sentido doble o doble sentido, todas esas palabras dice, y toda inmundicia o avaricia, esa forma de querer siempre codiciar y codiciar más cosas terrenalmente, de conquistar el mundo entero y yo estar detrás de aquello diariamente. ¿Se me entiende? O sea que nuestro hablar en realidad no tiene tanto que ver como el común. Sí, yo pienso que de vez en cuando podemos mencionar algo de lo común, que del negocio, cómo está el negocio, hermano, cómo le está yendo acá y esto y lo otro, pero no tiene que ser el diálogo central entre nosotros. Pareciera que estamos todavía con muy poco conocimiento de Dios o con muy poca llenura del Espíritu, si lo primero que nos sale es hablar de fútbol. A ver, y nos pasamos 5 horas hablando de fútbol y nunca terminamos. O hablar del trabajo. 5 horas. Y de Cristo, y de las palabras de Dios, de los salmos, de la Escritura, de algo que la Escritura nos ha enseñado. ¿No sacar un contexto cuando sacamos plática? Digo, si ya pasamos 1 hora platicando entre hermanos y no hemos sacado algo de la Biblia, solamente sacamos de lo cotidiano, eso quiere decir que estamos muy vacíos de las cosas de Dios. Por eso Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está lleno adentro brota, sale, ¿cierto? Por eso debemos, hermanos, desechar todas estas cosas como conviene a santos, a hijos de Dios. ¿Sí? Dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sí? Sí, ni palabras deshonestas. Ahí tal hermano es medio mentiroso. Todo es deshonesto. Va a hacer un trabajo y le saca las multiplicaciones y le sale más la multiplicación a su favor que al cliente, ¿no? Dice, wow, mira qué bonita está mi calculadora, a mí me salen $1,000 más que el tuyo, pero está haciendo tranza. Yo no estoy hablando de cobrar lo que es justo, ¿no? Hay que cobrar lo que es justo, hermano. No puedes ir a trabajar y salir perdiendo. Pero hay quienes en sus matemáticas le aumentan ahí un punto, un cero, y le salen mal las cuentas, pero a su favor. Así es que no debemos andar haciendo cosas indebidas. Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, fíjese, todo esto ya se convierte en idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, en otras palabras, nuestro pensar, nuestra forma de vivir y carácter debe ser siempre buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las otras cosas, si están llenándonos a nuestra mente, nuestro ser, nuestro vivir, simplemente nos estamos haciendo idólatra de aquello. Idólatra. No digo que está mal jugar fútbol o ver fútbol o cosas que no son dañinas, pero que nos vivamos. Ya tengo hasta la foto de ahí de Messi, me pongo la playera, traigo los zapatos y todo lo tengo de mi ídolo. Estoy haciendo entonces una idolatría, o del trabajo, del dinero, o de los negocios. Si mi enfoque está en aquello, todo eso se está haciendo idolatría y soy avaro de aquello. Estoy tratando de ganar más de aquello. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. En otras palabras, si no nos conducimos correctamente y hacemos cosas como vanamente, Dios, hermano, no puede ser burlado. Podemos fingir una cristiandad, pero si todo es con vanidad, o sea, falso, hermano, vienen las consecuencias. ¿Se entiende? Podemos fingir estar en la iglesia, cantar, etcétera, levantar las manos, pero nuestra vida no es entregada a Dios. No estamos creciendo en el conocimiento de Dios, sino creciendo más en las cosas del mundo, metiéndonos más cosas de este mundo. Ahora el verso
8 nos dice, verso 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Fíjate, la reprensión es que, hermanos, no participemos ya de las cosas que, pues todo aquel que no tiene temor de Dios, se llena, se mete al cuerpo, a la vida, al pensamiento, a la forma de ser, se sigue metiendo más. Pero nos enseña que nosotros no debemos estar con ese estilo de vida, no participar, sino más bien reconocer que ya en otro tiempo estuvimos ahí, pero que ahora ya no estamos ahí. Ahora somos luz, dijo el Señor. Somos luz. ¿Sí? ¿Cuántos saben que son luz? ¿Sí? Bueno, pues esa luz tiene que dar testimonio de que ya no anda practicando lo que no es de Dios. Luz quiere decir, hermanos, que es diferente al que está metido en las cosas que están en pecado, que están en cosas de este mundo siempre. La luz, ¿qué quiere decir? Que va a expresar lo que es de Dios dentro de donde Él se mueve, dentro de la oscuridad que hay en este mundo. Como dice la Escritura, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Tenemos bien claro qué es la sal, qué es la luz. Pero lo que es la sal, hermanos, según el estudio que tuvimos, que es lo que hace que no se pudra o que conserve la humanidad. ¿Sí? En los tiempos antiguos no había refrigerador, nevera, etcétera, y la sal era el conservador de los alimentos, ¿cierto? Así es que, ¿qué es usted como sal? Lo que conserva lo bueno, quiere decir la buena forma de vida como humano, y no como el resto que se ha podrido. No es que usted va a hacer que los demás no se pudran, sino que usted tiene sal para conservarse, a no caer en ese mismo estilo de vida el cual ya vivimos, el cual ya participamos. Pero ahora que usted es sal, usted tiene ese sazón de vida para poder vivir una vida correcta, una vida de Dios, una vida apartada de lo que es lo malo. ¿Se entiende? Esa sal, por eso Jesús dijo, tened sal en vosotros, tengan sal ustedes, porque si tienen sal, no se están pudriendo, no se están echando a perder. No están mirando hacia el mundo, no están tratando de volver al pasado o a la vida pecaminosa, ni mucho menos tratar de seguir buscando aquello que antes le hizo mal, sino que ahora como sal usted tiene esa conservación de apartado, de hijo de Dios, de ser una persona que ahora sabe que es bueno servir a Dios, porque tiene sal en usted. Muy bien, así es que ¿qué vemos en este contexto? Que nos está enseñando cómo se debe hacer para estar lleno del Espíritu. Desde imitar, desde apartarse del mal. Ahora el verso 9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la manera como vamos a expresar que estamos llenos del Espíritu, dando fruto en bondad, en justicia y en verdad. Transparentes, totalmente visibles. No soy diferente en mi trabajo, no soy diferente en mi casa, sigo siendo esa misma persona que nos damos a conocer aquí como hermanos. ¿Se entiende? De que mostramos un carácter de honestidad, de fe, que creemos en Dios, que nos comportamos, que no cambiamos ya cuando estamos allá en la parte fuera de aquí, donde no podemos nosotros decidir qué hacer, incluso cuando estamos a solas. Nosotros sabemos bien que tanto aquí como allá debemos ser el mismo. Dentro o fuera de este lugar, nosotros seguimos siendo la misma persona. ¿Se entiende, hermanos? Muy bien. Ahora el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual te dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15 es algo, mire, que tenemos que ver hoy.
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Fue lo que aprendimos esta semana pasada de acerca del el estudio del ojo, la mano y el pie, ¿no? Cuando Jesús dijo, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Sácalo, córtalo y échalo de ti. Pues mejor te es entrar a la vida eterna sin un ojo, sin un pie, sin una mano, a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. No es literalmente esa enseñanza que el hombre tenga que arrancarse, imagínense. Hay gente que cree que para no pecar, tiene que irse a aislar a una montaña donde él solo va a vivir ahí para no pecar, no hacer ningún pecado. Cree que de esa manera sí se va a guardar una vida de santidad. Digo, la falta de conocimiento, de entendimiento, pero hay quienes que piensan que así. Pero aseguro algo, que si usted se va a refundir en una montaña solo totalmente ahí, aseguro que desde ahí comete pecado. Porque el pecado está aquí en esta carne, está dentro de nuestros, no sé cómo decir, genes o corazón, o nuestro cuerpo. Ahí está el mal. Y aunque queramos escondernos de toda la humanidad para no pecar, pues simplemente no podemos huir de esa tendencia pecaminosa porque la cargamos en nuestro cuerpo. El jueves hablaba de eso, de que debemos tener dominio contra la carne, contra el cuerpo, porque en el cuerpo tenemos los miembros y los deseos de los cuales nos pueden hacer caer a nosotros si no tenemos dominio contra ellos. ¿Qué significa? De que no tenemos que darle la libertad al cuerpo para que haga lo que él desea siempre, aunque hay cosas buenas. Por ejemplo, dejarlo descansar, dejarlo dormir, eso es bueno. Comer cosas que son necesarias al cuerpo son buenos esos deseos. Pero hay deseos que el cuerpo tiene que son pecaminosos. Y nosotros tenemos que tener una disciplina de vida, como decía el apóstol Pablo. Decía acerca de que su cuerpo lo ponía en servidumbre. No lo tenía como un haragán, un flojo. Un alguien que todo el tiempo el cuerpecito, darle lo que sea, lo que guste. Vamos, dele lo que quiera. Dele lo que el cuerpo quiera, comida, bebida, etcétera. Y que disfrute y que haga lo que el cuerpo quiera. No. El apóstol Pablo decía, yo corro de esta manera. Y no corro como a la aventura. Fíjate, es un cristiano con entendimiento, conocimiento de Dios, sabe hacia dónde va y sabe lo que tiene que vivir cada día. Dice, yo sé cómo corro. Y no corro como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo. Porque no golpeo al aire tampoco. Dice, no estoy dando golpes al aire como no golpearle a nadie. Sino que más bien estoy golpeando mi cuerpo y lo pongo por servidumbre o por un esclavo, dice, para que me obedezca, para que me sirva, para que no haga lo que él se le antoje cuando es algo indebido, sino que lo pongo a trabajar y no lo tengo ahí en la ganería, en ese estado de puro placer y que disfrute y haga cuanto le venga en gana. No, sino que lo pongo en una forma de servir, un esclavo para que me sirva a mí. Decía entre comillas a mí, pero es para servir a Cristo. Lo someto para que sirva a Dios. Entonces él decía, yo encuentro esto, que en mis miembros ahí está el mal, en este cuerpo terrenal, en este cuerpo que me incita a pecar, me doy cuenta que aunque yo quiero a veces hacer el bien, dice, no lo puedo hacer. Porque este cuerpo del diario me está queriendo incitar a que yo cometa algo indebido contra Dios. Y si hay algo más propenso que nos haga caer, no es un hermano, no es un vecino, no es alguna persona fuera de nosotros, sino nuestra misma carnalidad, nuestro mismo cuerpo que nos incita a pecar. Es ahí donde tenemos que tener una vida de conducta, de disciplina para ponerlo en sumisión. Por eso el apóstol dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que nos convienen hacer en este cuerpo y hay cosas que no nos conviene dejarle al cuerpo hacerlo. ¿Cierto? Así es que vemos entonces que debemos ver cómo estamos caminando. El pie simbolizaba cómo andamos, cuál es nuestro estilo de vida. La mano, en el estudio de Marcos, significan las obras. Por eso Jesús dijo, si las obras que estás haciendo, simbolizando esa mano, te hacen ocasión de caer, que dice, arráncalas de ti.
Arranca esas obras. Si tu pie te está conduciendo a un estilo de vida que no está bien delante de Dios, que dice, arranca esa conducta de vida y no sigas más caminando de esa forma. Si tu ojo, lo que miras, lo que metes a tu mente o a tu alma, a tu espíritu, te está edificando para ser una persona que no está conduciéndose bien delante de Dios, simplemente arranca eso que te está perjudicando, lo que está entrando por tu vista, por tus ojos, que va a tu corazón, arráncalo y quítalo de ti. ¿Por qué? Porque eso te puede ser ocasión de caer. Tenemos que ver cómo estamos caminando. Y dice la Escritura aquí, verso 15, de nuevo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia es con prestar bien atención, hermanos. Es como una preocupación, por ejemplo, a veces ya estamos un poquito ya envejeciendo y puede ser que somos muy descuidados desde nuestro estilo de vida, dormir tarde, comer no saludable, no hacer ejercicio, y ya la pareja dice, mira, vas a tener que empezar a cuidarte ya, porque ya te veo que estás un poco viejo y cansado, y no creas que eres el mismo joven de cuando te conocí, tenías toda la vida dentro, ¿cierto? Hoy ya no, ya se sienten los efectos de los 50 años, 45, los que usted tenga, no sé, a veces a uno le llega más rápido el cansancio, otros más después, pero es como para prestar atención. Y dice, no, yo jamás voy a ir al doctor, dice usted, porque usted piensa que siempre va a estar joven y fuerte, yo jamás voy a ir al doctor. Ya tengo, desde que 20 años que no voy al doctor y jamás voy a ir. Y la verdad es que tiene que prestar atención a su vida. Desde, ¿entiende? Todo eso ya no es lo mismo. Antes, como joven, 2, 3 noches sin dormir, ya estábamos bien fuertes acá como campeón, pero ahora ya no, porque estamos más avanzados, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tenemos que tener atención así a nuestro estilo de vida como cristianos, no a la ligera, no a la ligera como, no importa, sigue viviendo, la vida pasa, ayer ya pasó, y hoy vivamos otra vuelta, comamos y bebamos que moriremos. No, tenemos que prestar atención con diligencia de cómo estamos, cómo andamos, y dice ahí la Escritura, no como necios. El necio no está viendo cómo está caminando. Él piensa que todo el tiempo va a estar bien, nunca va a estar mal, y que todo está bien lo que está haciendo y no hay nada malo de lo que está haciendo. ¿Qué sería entonces como necios? Mire, usted ha escuchado eso, ¿no? De que, acuérdense que estamos hablando de un contexto de estar lleno de Dios o estar vacío de Dios, lleno del Espíritu o vacío del Espíritu. Un necio, por ejemplo, ¿qué es un necio? Bueno, ¿se acuerda cuando Jesús dice la Biblia que cuando él enseñaba, él no enseñaba como los fariseos, sino que él enseñaba con sabiduría? Y tenía que ver con la práctica de la palabra de Dios. Un sabio es quien pone en práctica la palabra del Señor. No que la oye o se la sabe y aprende mucho, sino que en el contexto bíblico el sabio es el que pone en práctica la palabra de Dios. Mientras que un necio no lo pone en práctica. Entonces dice, no como necios. Ahora nosotros hoy en el día lo hacemos de esta manera. Un necio dice, bueno, ¿para qué leer la Biblia? ¿Por qué tengo que leer tanto la Biblia? ¿Por qué? Porque la letra mata, hermanos. La letra mata, la letra mata. Pero el Espíritu, yo soy del Espíritu. Yo soy de acá de los Espíritus. Yo soy lo del Espíritu y ustedes son lo de la letra. Ustedes estudian la Biblia, yo no, porque yo estoy con los del Espíritu. Para ellos lo del Espíritu es estar lleno de esa manera como espiritualmente. Yo tuve una visión. Yo fui al cielo. Yo hablo en lenguas. Yo ruedo, yo vomito, yo grito, etcétera. Y para ellos eso es estar llenos. Por eso yo soy del Espíritu. Pero no, hermano, la letra mata, hermano. O sea, para ellos la letra es estar estudiando, estar escudriñando, cada día estar más aprendiendo de la palabra del Señor. Para ellos eso mata. Fíjese lo que es la falta de cordura, de entendimiento. Y eso Dios le llama necio. No vivir en la búsqueda de Dios, no vivir en la imitación de Cristo, eso se hace un necio. Mientras que el Señor dice que debemos andar como sabios. Como sabios entonces sería, hermanos, no somos espiritualoides, somos de los que nos gusta estudiar la palabra. Somos de los que nos agrada estar practicando lo que aprendemos, estar meditando en la palabra del Señor, en el levantarnos durante el día, al acostarnos y tenemos nuestra reunión, tenemos la enseñanza.
y estamos siendo edificados, estamos aprendiendo cómo imitar al Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, pero si no conozco la Biblia, si soy de ese necio que la letra mata y soy del Espíritu, pues yo no conozco lo que dice la Biblia. Yo no sé la voluntad del Señor. Mucha gente dice, yo no sé ni la voluntad del Señor para mí todavía. No sé cuál es la voluntad del Señor para mí. Tienen años de cristianos y dicen, no sé la voluntad. Pero ¿cómo la vas a saber si no escudriña la Biblia? No sabe la voluntad del Señor. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de todo el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Y conociendo entonces la palabra del Señor, voy a entender cuál es la voluntad de Dios y también cómo imitar a Cristo. ¿Se entiende? Porque si no conozco la Biblia acerca de quién es Jesús, cómo vivió, pues lo voy a imitar como la gente piensa. De otra manera lo voy a imitar, a como el mundo lo imite o cosas equivocadas. Pero nos enseña que debemos, hermano, estar como sabios. Verso 16 lo dice también. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto es aprovechar el tiempo. Todo lo demás que hagamos se va a quedar en esta vida. Riquezas, dinero, economía, lo que tengamos, familia, grandeza, lo que sea, un imperio. Todo eso, hermano, aunque sea oportuno para esta vida, pero al final eso no es de mucho valor para la vida venidera. Pero aprovechar el tiempo en el conocer de las cosas de Dios, en la preparación de las cosas del reino de Dios, porque no solamente nos está preparando para conocerle e imitarle, sino también para servirle. Pero si estamos faltos de conocimiento de Dios, ¿cómo yo voy a comunicar también a otros que pues necesitan oír de Dios? Nos hace falta entonces entender que para poder estar lleno del Espíritu necesito estar siempre llenándome del conocimiento de la palabra del Señor. Verso 17, que fue el que leímos: no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí podemos entender entonces que esta es una de las voluntades que Dios ha puesto. El que le conozcamos a Él a través de su palabra para poder así imitarle cada día más. ¿Cierto? Y no andar como necios, sino como sabios. Quisiera ponerle un pequeño ejemplo de alguien que podría ser como ejemplo a seguir de cómo estar lleno del Espíritu Santo. En la Biblia, en capítulo 7 de los Hechos, y el verso 32. Vamos a leer unos cuantos versos, porque es todo el capítulo que está lleno de esta historia de Esteban. Para una referencia de alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7 y el verso 32. Puede leer usted luego cuando pueda desde el verso 1 para ver cómo fue el debate o la forma en que habló Esteban con todos los judíos para refutar todas sus prácticas falsas y para enseñarles acerca de que Jesús era el Mesías. Muy bien, verso 32. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia, y se tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, como dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David,
Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ¿cómo dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incrédulos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire todo lo que está hablando Esteban como una forma de conocimiento de Dios. No está hablando por hablar, le sacó toda la historia desde que el Señor los saca de Egipto, desde que Moisés era un niño. Todo el contexto está del versículo 1 en adelante. Pero lo que quiero que vea es lo que la Biblia nos muestra como alguien que está lleno del Espíritu Santo. No es que va a estar hablando en lenguas, no es que va a estar haciendo estas cosas, sino que tiene el conocimiento de Dios para aplicar la palabra de Dios en su vida, pero para exponerla también tan limpia que ellos no podían soportar la forma, el denuedo que tenía Esteban para hablarles acerca de lo que ellos habían hecho, el gran error que habían cometido desechando a Jesús, entregándolo en manos tanto de los romanos como en sus propias manos, que ellos mismos le condenaron, le acecharon, le juzgaron. ¿Para qué? Para matarle. Y Esteban le trae todo un contexto de historia, pero bíblico. No se lo sacó de la manga, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de osadía, lleno de valentía, lleno del poder de Dios, para poder hablarles en su cara lo mal que estaban viviendo delante de Dios. Y unos versos antes, dice que cuando ellos miraban al rostro de Esteban, dice que ellos lo vieron como si estuvieran viendo un ángel. Esa expresión, hermanos, me da mucho que decir, que era un hombre que estaba combatiendo por la fe, como dice la Escritura, que debemos combatir por la fe, ardientemente tenemos que combatir. Pero ¿cómo voy a combatir por la fe? ¿Cómo voy a pelear yo por la fe que tengo, la fe de Dios, si no tengo un conocimiento de Dios? ¿De dónde voy a agarrar yo conocimiento? ¿De dónde voy a agarrar la Escritura si no la he aprendido, si no me he enseñado? No solamente eso, sino la expresión de un ángel me da a entender que era un hombre lleno de amor, un hombre lleno de misericordia. No estaba contendiendo con ellos como un debate para ganarlo, decir, denme el premio, yo gané el debate. Porque eso puede surgir hoy en día, que hay un montón de personas que hacen debates y predicaciones o enseñanzas uno contra otro, tratando de querer ser el campeón y decir, yo gané el debate. Y hasta se dan elogios y se dan vanaglorias y hasta ofenden al otro que ha agredido, según él, porque le ha vencido en ese debate. Eso no es de Dios. Cuando vemos ahí que dice que él les resistía, no está diciendo que los quería ofender o los quería apocar, sino que con amor les estaba enseñando la Escritura para ver si ellos reaccionaban y reconocían que ellos habían matado al verdadero enviado de Dios y que no lo vieron. Les digo, ustedes son duros de corazón, son duros de cerviz, así como nuestros padres. Así como ellos también mataron y ultrajaron a todos los profetas, ustedes también han participado, porque dice, mataron
a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, le está diciendo en el verso 52. Eso es lindo, hermano, querer compartir el evangelio a alguien que está mal, pero con el deseo de que reciba la palabra. En el estudio estuvimos hablando algo sobre eso. Cuando los discípulos no pudieron sacar el espíritu inmundo del joven que estaba poseído, que el demonio lo echaba al agua y lo echaba al fuego, y Jesús fue a la montaña y se transfiguró delante de los demás discípulos, pues tres, ¿no? Jacobo, Pedro y Juan. Cuando regresaron, resulta que encuentra un bonchichi y los discípulos, ¿qué están haciendo? Están peleando con los fariseos y los escribas, están en pleito. Seguramente era como un tipo de debate. Nosotros estamos con Jesús, nosotros somos los verdaderos profetas ya, o los apóstoles. ¿Y ustedes quiénes son, escribas hipócritas? Seguramente estaban peleando un debate. Jesús los llega ahí, los ve y le dice, ¿qué reñís con los escribas? ¿Qué están peleando? ¿Qué están perdiendo el tiempo? Dios no nos mandó a este mundo para pelear, hermanos, en cuanto a contiendas acerca de la palabra de Dios. Eso es pérdida de tiempo. Dios no nos mandó a pelear con nadie ni a ganar debates con nadie. Por eso, ellos están entretenidos pleiteando a ver quién es el más grande o quién es el que sabe más. Yo no sé cuál era su idea de los apóstoles, porque cuando mismo andaban con Jesús, que estaban buscando ellos lugar de honra. ¿Quién va a estar al lado derecho? ¿Quién va a estar al lado izquierdo? Entonces imagínense qué diálogos tenían con los escribas y fariseos. Mientras ellos están entretenidos y perdiendo el tiempo en eso, hay una gran necesidad. Hay un hombre que trae un niño con necesidades y ellos están en su mundo y no lo están atendiendo. Entonces Jesús baja y lo primero que hace es reprender a los discípulos, pero es atender también la necesidad. Empieza a dialogar con el hombre, el padre de aquel joven, y le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Este hombre, cuando oye eso, se le suaviza el alma y el corazón, porque hasta ahí no había habido alguien que le prestara atención a su necesidad. ¿Qué es eso que muestra Jesús? Es el amor, es la compasión, es la misericordia. Cuando usted ha estado necesitado y ha estado, tal vez, hermano, en lo peor de su momento, qué lindo siente cuando hay alguien que le presta un minuto de atención o que le presta conforme a lo que está necesitando. Esa expresión de amor, esa expresión de cariño, esa expresión, hermano, de que están atentos, que usted es importante, le va a traer una ayuda en ese momento a salir hacia adelante. Y eso es lo que Jesús nos muestra ahí, que incluso ya andaban sacando ellos demonios, andaban haciendo sanidades ya. Pero cuando no hay amor, hermanos, podemos predicar el evangelio, pero no estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Jesús le da la gran lección de que no solamente es por predicar las cosas. Cuando nos acercamos a predicarle a alguien hoy en día, si no hay amor en nosotros, hermano, que estamos como haciéndolo en vano. ¿Estamos por qué? ¿Porque quiero que sepa que yo soy cristiano? ¿O porque voy a decirle, eres un borracho, eres un idólatra, eres un esto, eres un hijo del diablo? Tú conviértete, te vas a ir al infierno. Muchas veces hemos predicado así, ¿cierto? Como hemos visto videos, yo he visto videos de hombres que son evangélicos, que la verdad dan vergüenza. Llegan a las iglesias católicas y ¿saben qué hacen? Les rompen sus imágenes. Llegan con martillo, llegan con palos y les rompen sus imágenes. ¿Usted cree que eso es predicar el evangelio? No, hermanos, eso es una falta de respeto al intelecto. Es una falta de amor hacia, en verdad, hacia ellos, hacia todo aquel que está perdido. Y nosotros igual, hermanos, si lo hacemos por otra razón que no sea porque amamos el alma de aquella persona que está perdida, hermano, estamos haciéndolo simplemente, no sé, por querer llenar la iglesia, por querer decir, hermano, yo ya estoy edificando una casa en el cielo, me estoy ganando almas, o anótenme ahí en el libro de récords de cuántas almas va ganando cada quien, porque en alguna iglesia se practica eso, hermano. ¿Cuántas almas llevas ya? Ustedes son flojos, no ganan ni una alma, no tienen nada, no hacen estudio bíblico, ni un alma invitan. ¿A qué se van a ir al cielo sin almas? Eso no es bíblico. Pero sí debemos anunciar el evangelio, pero por amor. Incluso en su casa, sus esposos, sus hijos que no son creyentes a veces. Hermano, la mayor expresión debe ser el amor al anunciar el evangelio. Y no solamente con el estilo de vivir, sino cuando le compartas la palabra del Señor debe sentirse amor, compasión, misericordia. Jesús la muestra en ese momento a ese hombre
ese hombre está falto de fe, pero Jesús lo está trabajando, lo está enseñando, le está prestando atención y le muestra su amor. El hombre va entendiendo que para recibir el milagro necesita creer verdaderamente en el Mesías, que es Jesús. Y Jesús le dice, bueno, si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. ¿Se entiende? Y es ahí donde el hombre se derrama y pide ayuda y pide a Dios que en verdad lo ayude, lo socorra. Y dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Vea cómo Jesús entonces está mostrando que cómo sí se puede sacar demonios a las personas. Cómo sí se puede hacer liberaciones a los que están amarrados y poseídos, encadenados. Con el Evangelio, pero con amor. Y a través del Evangelio el hombre recibe la fe de Dios. Y a través de oír la palabra de Dios, el hombre queda libre, queda sano, queda restaurado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver, hermanos, no solamente en conocer la Escritura, sino estar llenos del amor de Dios. Lleno del Espíritu tiene que ver con el conocimiento de Dios, estar llenos de Dios y no del mundo, estar llenos del temor de Dios, ¿sí? Estar llenos de la gracia de Dios, de santificación, de ese denuedo, de vuelta, de justicia, de amor, de benignidad, de humildad, de equidad, de sumisión y reverencia, de un servicio a Dios. Tenemos que aprender que debemos ser sufridos y esforzados por ser llenos del Espíritu de Dios. No un haragán. No un haragán que estaba mi cuerpo aquí todo el tiempo recostado, sin querer estudiar, sin querer esforzarme, sin querer sacrificar nada. ¿Sí? ¿Y cómo entonces voy a aprender, hermanos? Pues dedicándome, disciplinándome, y así entonces llegar a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No tener rencores, sin odio, ni falta de compasión a los demás, sino misericordia, bondad, cariño, etcétera. ¿Cierto? Para expresar así el verdadero Evangelio. Vea 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, que ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nuevamente, concluimos con este pensamiento de esta carta a los tesalonicenses. Otra vuelta, a ser imitadores de Dios. Hermanos, a tener una vida apartada de las pasiones, una vida apartada del engaño, del agravio, de la falta de amor, ¿sí? Y de la búsqueda de la santificación. Mire, el llenarse del Espíritu Santo tiene que ver también con el apartarse del mundo, y el apartarse del mundo es santificación. Mientras no nos apartemos del mundo, no hay santificación. Mientras no estemos reprendiendo todo esto, malos deseos, o cortando de nuestros pensamientos o acciones que nos incitan a pecar, no hay santificación. Tenemos que estar día con día apartándonos del mundo y buscando la santificación.
¿Por qué? Porque esta es una de las formas en que vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Pero esto, en la iglesia, hermano, muy poco se quiere practicar. ¿Sí? Quiero estar lleno de Dios. Solamente voy a hacer una oración: Señor, lléname de tu Espíritu, y ya. Y de las santificaciones, no, es que mortificar pecados es muy duro. Pero esto de mortificar pecados, hermano, ese es nuestro diario vivir. Ya llevo un año mortificando el pecado de malos pensamientos. Llevo un año mortificándolo. ¿Y sabes qué? He avanzado. Llevo un año mortificando el vicio que tenía yo, etcétera. El vino, el cigarro, de la mentira. Tengo un año, estoy mortificando eso. Ya no le estoy dando libertad. ¿Y sabes qué? He avanzado. Pero tiene que ser alguien que está mortificando día con día. Pero si no hay esa práctica de mortificar el pecado, hermanos, no hay crecimiento, no hay madurez y no hay llenura del Espíritu Santo. Podemos estar haciendo cosas rituales, cosas eclesiásticas, pero no estar siendo llenados del Espíritu. Es que para podernos llenar del Espíritu tenemos que vaciarnos del mundo y dejar así que Cristo more en nosotros. Que Dios nos llene de su palabra, de su conocimiento, de su amor, de las benignidades de Dios. Tengo que experimentar que llenarme de Dios me va a hacer que deje lo que este mundo practica, este mundo vive, las cosas que son del pecado. Tengo que tener esa vida sometida a Dios. Por eso tiene que haber, hermanos, un sometimiento, una vida de humildad. Una vida de totalmente entrega a Dios. No porque me gusta ser cristiano, sino que es más bien entregar mi vida a Dios. Y así entonces llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Creo que debemos trabajar en esto, hermano. Ya estamos a punto de terminar este año. Sé que hemos avanzado, sé que hemos crecido un poquito con la ayuda del Señor, pero no debemos conformarnos con lo que ya tenemos. Debemos procurar más, debemos anhelar más. En lo espiritual, en las cosas de Dios, debemos anhelar mucho más. Que seamos esforzados, que seamos valientes, que seamos intrépidos en cuanto a la búsqueda del Señor. Propongo que este año, hermano, su mente trate de buscar eso. En su corazón, este año que viene, hermano, nos motivemos unos a otros. Si Dios nos permite vivir acá todavía este año más, que no sea vivirlo por vivir, que valga la pena todavía estar acá en esta tierra para servirle al Señor, para dar lo mejor que Dios quiere que tengamos, que hagamos, que vivamos en esta vida mientras partimos de esta vida. ¿Le parece, hermanos? Motívese este año. Motivémonos, en verdad. Podemos hacer cosas más de las que hemos hecho. Cosas mejores que las que hemos hecho. Todavía hay mucho más por hacer. Mucho más que dar. Mucho más por esforzarnos. Pero tenemos que hacerlo. Y no quedarnos solamente con lo que ya hemos recibido de Dios. Y no conformarnos a este mundo. Póngase en su corazón. Este que tiene ocupaciones, tiene muchas cosas, pero organice, discipline y hagamos más cosas para el reino de Dios.